Y hablando de cosas que se ven en el cielo, como diría ni más ni menos Jung, quiero sacar de esta carpetilla un informe original sorprendente, OVNI Experiencia, Diario Pueblo. Ya saben que hemos hablado en alguna ocasión de esta sección mítica. Pues bien, recorrieron toda España durante años buscando casos insólitos. Y ¿saben una cosa? En el mundo de los supuestos ovnis, los casos más preciados son los que se llama fase 2. Quiere decir, historias, casos donde aparecen huellas físicas, evidencias físicas en el terreno. El titular significativo: aterrizó un ovni y vieron a un pequeño robot. Y una familia, miedo en familia. ¿Qué ocurrió? Vamos a descubrirlo ahora mismo. 3 días antes del golpe de Estado, un 18 de febrero de 1981, el periodista Jesús Carrillo, de Diario Pueblo, escribía lo siguiente: traemos hoy a nuestra página el caso más espectacular y apasionante que se ha registrado en lo que va de año. Si en anteriores ocasiones hemos manifestado que los contactos en tercera fase son escasos, poco frecuentes, hoy debemos decir que estamos ante un caso excepcional de gran importancia para conocer un poco más del fenómeno OVNI. Algo había ocurrido en tierras de Burgos. Allí había un gran periodista. Jesús Carrillo, buenas noches. Buenas noches, Iker. No se puede olvidar, imagino, ¿no? No, es imposible. Fue un momento muy impactante para nosotros. Era el caso que quizá estabais esperando y soñando. Muchos amigos sabrán que con auténtica devoción hemos seguido los reportajes de Diario Pueblo, OVNI Experiencia, una sección única en la historia de nuestro periodismo. Pero soñabais con un caso donde, además de testimonios, hubiese, por ejemplo, huellas, hechos físicos, ¿no? Sí, además estuvimos mucho tiempo buscándolas y detrás de ellas. Solo una cosa, Jesús, antes de ver el reportaje y volver a contar incógnitas de este caso, que podríamos llamar miedo en familia o expectación, ¿no?, la que sintieron en una pequeña casita en el pueblo de Fuentecén. Fíjate qué curioso, en plena portada de Diario Pueblo, en aquel momento tan convulso, aterrizó un ovni y vieron un pequeño robot. Era curioso, ¿no?, el eco, ¿eh? Ahora sería casi imposible, ¿no? En plena portada, Jesús. Sí, eso es algo que yo creo que no se va a volver a dar en periodismo, ¿no? Es muy curioso. ¿Tú crees, aunque sea casi con un sí o un no para ver el reportaje, que aquella gente mentía o fabulaba? No, aquella gente estaba convencida de lo que había visto, y es más, su mayor ilusión es que alguien entendiera que era verdad lo que habían visto, que no era una visión, que no estaban locos. Yo creo que no, estaban deseando que alguien les dijera pues que podía ser verdad, o que era verdad, o que, bueno, entraba dentro de los fenómenos que habitualmente ocurrían en el mundo. Pasaron muchas cosas. Es muy curioso. Van a ver un niño junto a un perro buscando una serie de huellas. Era una familia y un periodista. Y una noticia excepcional. Bueno, hemos encontrado a ese niño. Nuestro compañero Luis Álvarez lo ha hecho. ¿Qué pasó aquella noche de febrero de 1981 en Fuentecén? Vamos a descubrirlo y ahora con Jesús Carrillo contamos más cosas. El 12 de febrero de 1981 sucedió un acontecimiento muy extraño en la localidad burgalesa de Fuentecén. Luis Domínguez, propietario de un bar, una vez que cierra, se encuentra con que ve 2 esferas de color anaranjado. A él le parecen las luces de un coche, pero luego, sorprendentemente, no iba a ser así, porque ve que esas luces tienen movimientos erráticos, luces que suben y que después bajan. Y lo ve muy cerca de su casa. Hay una luz en el jardín, yo creo que eso... Ante la experiencia tan sorprendente que él estaba viendo, decide avisar a su mujer
Incluso dice que venga el niño porque esto merece la pena verlo, esto es algo muy extraño. Era de madrugada, mi padre tenía un bar y volvía para casa y de repente pues, nos despierta mi madre y a mí, que había unas luces detrás de casa, que hay una era, y bueno, de hecho una luz, al principio fue una luz. Y claro, pues nos asomamos a la ventana y efectivamente había una luz, que lo mismo estaba quieta, que iba hacia atrás, que hay una arboleda, volvía otra vez, y en un momento dado se dividió en dos. Y volvió otra vez, al medio. Se iba a la derecha, se iba a la izquierda, y así estuvimos pues un buen ratillo. Su mujer ve aquellas luces y, incomprensiblemente, después de estar un rato viendo ese extraño espectáculo, decide acostarse. Pero en cambio, Luis Domínguez se queda con su hijo. Alertado por los ladridos del perro, Luis Domínguez decide bajar a la cocina. Antes, se asegura de que su hijo no se moverá del salón. Algo ha entrado en su finca. A través de la puerta entreabierta, ve que algo se ha aproximado a la casa. Tico ladra por instinto de protección ante una amenaza invisible. Una forma rectangular de 2 metros de altura se encuentra en el umbral de la cancela trasera. Aunque prefieran no hacer declaraciones, en Fuentecén todos lo recuerdan. Nada ha cambiado en la casa de los Domínguez. La era sigue igual. Aperos de labranza y abandono se amontonan en el mismo solar 30 años después. Amanece en Fuentecén, pero hoy no será un día cualquiera. En la era ha aparecido un círculo de hierba quemada, como si una fuente de calor la hubiera deshidratado. Lo ocurrido anoche no fue una alucinación. En el bar lo comentó mi padre, se lo comentaba a la gente y tal. Y como comprábamos el diario Pueblo, pues la gente, no sé si, me parece que era los viernes, venía un reportaje sobre el tema de ovnis y objetos extraños y tal. Y la gente pues le animó a que llamase para ver si les interesaba. Y al día siguiente, los 2 días, vinieron 2 reporteros de Pueblo a hacernos una entrevista. Febrero 1981. Jesús Carrillo preguntaba a los protagonistas de Fuentecén: ¿hizo la nave algún ruido? Hablamos de lo que parecía un artefacto. Contestaba el ya fallecido Luis Domínguez: sí, hacía un extraño ruido, como el que producen los cables de alta tensión. Insistía Carrillo diciendo: ¿recuerda cuánto tiempo vieron al robot? Y ahora andamos en esto. Unos 20 minutos. No tenía ni brazos ni cabeza. Le vimos el cuerpo cuadrado. Nada más. Jesús, ¿a qué se referían? Este caso tiene como 2 fases, ¿no? Sí, es que primero hubo el avistamiento de las luces que han comentado tanto, bueno, a mí me comentó el padre y ahora ha comentado el hijo, curiosamente, igual que me lo comentó a mí, idénticamente, 30 años después, y luego hubo una segunda parte que es una especie de caja metálica que sale de la supuesta nave y avanza unos metros hacia la casa. Nosotros entonces lo denominamos como pequeño robot, pero ni tenía cabeza, ni piernas, ni... ¿Forma cuadrada? Era una forma cuadrada que sale, y efectivamente donde estuvo posada ese cuadrado metálico, estaba la tierra igual de quemada
que el resto de la circunferencia que hemos comentado antes. Igual, era la misma sensación. Lo curioso es que el perro del niño estaba continuamente ladrándole a este cuadrado de O sea, como si sintiera un metálico. tipo de miedo que Exacto. eso era un intruso. Sí, sí. O sea, además con la actitud, por lo visto, por lo que me contó el padre y el niño, con la actitud de defensa de cualquier animal ante una situación de peligro. Y curiosamente, este pequeño robot, que nosotros entonces hablamos de él, pero que no era tal, le respondía con los mismos ladridos en otro tono. Es como si fuera un eco que le devolviera los ladridos al perro. Como si aquella plataforma, sea lo que sea, en mitad de un campo de Burgos, febrero, tuviera el poder de hacer de eco. Claro, yo pensaba, Jesús, digo, ¿quién se inventa esto? ¿Quién se le ocurre, no? Inventar una historia tan rocambolesca en su iconografía. Alguien, si quiere salir en la prensa o contar algo, cuenta algo mínimamente creíble. Lo que contaban aquí no se parecía a casi nada que se había contado en la ufología No, española. además el problema de Luis Domínguez, lo que él me transmitió, es que nadie le iba a creer. O sea, que ¿a quién le podía contar esto? Que era una zozobra para él, porque él lo había visto, él estaba muy seguro. Y por eso quiso levantar a su mujer y a su hijo para que participaran con él de este hecho, ¿no? La mujer al final pues se asustó, no quería saber nada y se quitó de en medio rápidamente. El hijo yo creo que fue al que más le impactó, quizá más que al padre. La prueba que tiene es que 30 años después... No lo ha olvidado, ¿eh? No lo ha olvidado y es que ha contado la historia igual, prácticamente igual. ¿Y qué pasa, Jesús, con esa especie de plataforma, cuadrado, robot, lo que sea, que volvió de nuevo a su lugar de origen? Sí, Estuvo muy de cerca pronto- de la propia vivienda. Sí, estuvo justamente al lado de la niñera, de la casa, o sea que estuvo prácticamente en la casa, en el borde de la casa. Y a los 15 o 20 minutos, según ellos, pues desapareció. Volvió hacia las luces, desapareció y aquello pues lo dieron por finalizado. ¿Qué te encuentras cuando llegas allí? Que yo creo que es uno de esos momentos, a mí me ha ocurrido, luego lo contaremos en la pantalla, de llegar a un sitio y la Guardia Civil todavía tomando muestras. ¿De qué? No lo sabemos. Pero es impresionante ver en las fotos de este artículo original de Pueblo cómo está el campo quemado. ¿Cómo eran las huellas exactamente? Había diferentes, ¿no, Jesús? Había diferentes huellas, sí, había lo que era, en las fotos de Boutelier se aprecia un poco que lo que era la circunferencia estaba, pues eso, como he comentado antes, un poco como si lo hubieran flambeado, como si hubieran pasado una ráfaga de fuego por encima, pero no estaba completamente quemado, porque tú en el momento que ahondabas un poquito veías que no había tal quemazón en profundidad, ¿no? Y luego estaba el tema que a mí me llamó mucho la atención de esa especie de pequeño, gran trípode, esos tres sustentos de lo que fuera. Tres más- patas, tres como tres patas, si se hubiera posado ahí algo. Sí, además ahí sí había profundidad. Había profundidad. Ahí sí, digamos que eran como unos 5 centímetros Sí, sí. que estaban clavados en la tierra en forma de diagonal. No estaba recto, en forma de diagonal, justamente como un trípode, que es curioso. Y además perfecto, o sea, lo medimos y estaba perfecto, o sea, era, Y creo que además era hay un la misma momento- distancia entre uno y otro. Creo que además hay un momento muy emocionante, Jesús, cuando de alguna forma, ya conociendo otros casos, descubre la tercera huella, ¿no? Claro, sí, porque al haber dos y en esa diagonal tan perfectamente trazada, pues yo le dije a este señor, pues yo creo que tiene que haber una tercera. Y él me decía que no, que solamente estaban las dos. Digo, vamos a buscar porque habrá la tercera. Entonces, cuando efectivamente buscamos y levantamos un poco la hierba y encontramos la tercera muestra, pues este señor me dijo, bueno, estoy encantado porque, vamos, no me dijo encantado, me dijo, esto es maravilloso. O sea, él en ese momento yo creo que se sintió comprendido y que estaba perfectamente, había encontrado a alguien que por lo menos le entendía, que no se reía de él y que podía ayudarle de alguna manera a explicar el fenómeno al resto de sus vecinos, ¿no? Es difícil explicar la soledad del testigo, ¿verdad, Jesús? Sí. Hay un momento que también se demuestra cómo hacían las cosas en el diario Pueblo. Y es que se toman muestras, Jesús Carrillo toma muestras del aterrizaje de este supuesto objeto desconocido. ¿Y qué haces con ellas? Pues la mandamos a la Junta de Energía Nuclear para que la investigaran, lógicamente. Y efectivamente nos dijeron que habían encontrado radiación y sin embargo no volvimos a tener más información al respecto
ni nos devolvieron, por supuesto, la prueba de tierra. No volvió a la tierra jamás, ¿no? La tierra no volvió a Burgos nunca. Y de nuevo el silencio se hizo sobre esta historia, sobre esta increíble y alucinante historia, y la sensación de que estaban ocurriendo cosas en un periodo muy convulso el tiempo reciente de España. Pero si yo te pregunto a ti, Jesús, a nivel personal, ¿qué crees después de 30 años? También de que se haya maltratado mucho este asunto, de lo que os contaba la gente y de lo que veía la gente. ¿Cómo lo analizarías ahora? Yo creo que la mayoría de los casos que la gente nos contaba eran ciertos. Es decir, es muy difícil, que hemos hablado con gente de muy distinta procedencia, de diferentes capas sociales, gente con mucha cultura, pero gente que tampoco tenía apenas conocimientos. Entonces es muy difícil que todos coincidan en decirte prácticamente las mismas cosas, de los mismos... Es muy difícil que todos mientan. Cuando tú estuviste delante de esas huellas, porque imagino tu emoción, los que hemos sido reporteros lo sabemos perfectamente, de descubrir, por ejemplo, esa tercera huella, que es la forma clásica, no sé bien de qué, pero que aparece en muchos casos que ahora vamos a ver. ¿Tú qué sientes cuando estás, tú digo a nivel personal, Jesús, delante de esas huellas? ¿Qué crees que se ha posado ahí? Pues es como si hubiera encontrado la verdad, como si hubiera encontrado algo que estaba buscando, algo de lo que tú comentabas antes, que estábamos buscando Paco, Pablo y yo, es decir... la confirmación de que todo lo que nos cuentan y tal, de alguna manera somos parte de esa historia, somos protagonistas de esa historia, aunque sea en una parte muy pequeña e ínfima, comparada con lo que estos señores vieron, ¿no? ¿Crees que podía tratarse, como mucha gente puede pensar hoy en día, de algún tipo de prototipo, de algún tipo de aparato convencional secreto, o todo aquello tenía pinta, yo no sé si por instinto de periodista, de ser algo mucho más extraño? No, yo creo que era bastante extraño. Era bastante extraño, además, el tema de la caja metálica, eso no tiene ningún sentido con un prototipo o tal. Hubiera sido de otro tipo, se hubiera arrastrado, hubiera salido de otra manera, no. Esto es como si de pronto hubiera saltado del objeto a una posición concreta, sin pasar por ese terreno, sino por el aire, ¿no? No, yo creo que es otra cosa distinta. ¿Qué quería eso, no? ¿Qué quería eso? Ese objeto volante no identificado que aterrizó en Fuentecén. ¿Por qué a esa familia? ¿Por qué a esas horas? ¿Por qué no regresó jamás? ¿Y por qué dejó con esa inquietud que es muy difícil de compartir de los que de verdad lo han vivido? Aquí no solo lo vivieron los testigos, ahí los tenemos, esas imágenes, sino de forma muy especial un reportero de un diario mítico, Diario Pueblo. Ha estado con nosotros, y no será la última vez, Jesús Carrillo. Gracias, no solo por tu intervención, sino por toda esta labor que es historia. Gracias, Jesús. Muy buenas noches y buena suerte. Muchas gracias. Gracias. A vosotros. En fin, ¿qué podemos aportar a esto nosotros? Pues podemos aportar, y creo que te va a interesar, Jesús, un dossier que vamos a ver en un instante, un dossier sobre fotos de huellas obtenidas en España que podían ser las compañeras de Fuentecén. Estas fotos que van a ver son huellas de ovnis en España. Y les hemos preparado este dossier para que ustedes vean algunos de esos efectos físicos de los supuestos ovnis, casos donde quedó algo en el terreno en España. ¿Dónde nos vamos, Carmen? Nos vamos hasta Gallegos de Argañán, en Salamanca. 21 de abril del año 2001 y ya la prensa empieza a publicar las primeras noticias sobre unos extraños huecos que aparecen en el terreno. Bueno, pero aparecen después de la observación de varias luminarias. El testigo es Yuri Andreyev. Quiero que vean una cosa que es muy interesante. Fíjate, aquí mientras vemos el supuesto hueco a presión de un objeto o maquinario desconocido, informe técnico, yo mismo estuve allí en la toma de muestras, sería quizá el último expediente X español. Informe técnico de la propia Guardia Civil, equipo de Policía Judicial, más o menos entre 70 y 80 huellas.